¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a una sesión en vivo a través de nuestra página aquí en www.facebook.com/normacontable. Y a todas las personas que nos siguen en Facebook nos pueden seguir en @normacontable.org. A todas las personas que nos siguen en línea lo pueden hacer a través de @normacontable.org. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante y que un poco lo estaba compartiendo yo en la mañana en el transcurso de estos días. Estuve en labores de asesoría, así que estuve algo ocupado y viendo algunos aspectos vinculados a fiscalización tributaria. Y bueno, hay una interrogante que salió al respecto que nosotros tenemos que tenerlo muy en claro. La pregunta que quiero abordar el día de hoy, que espero que sea de utilidad para todos ustedes, es: ¿la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria me puede obligar a aplicar normas internacionales de información financiera? Esa es la pregunta que nosotros nos estamos haciendo el día de hoy. Cabe recordar que tanto las normas internacionales de información financiera como las normas tributarias son, valga la redundancia, normas que regulan determinadas situaciones, determinados hechos. Pero la norma contable no regula los mismos aspectos que nosotros tenemos desde la perspectiva de la norma tributaria. Eso hay que tenerlo desde el arranque. Consecuencia de ello es de que nosotros tenemos el famoso decreto legislativo 1425, perdón. Es por eso que nosotros lo tenemos ahí, porque ese es el decreto legislativo el que me permite a mí afirmar que existe ahora un devengado tributario. Pero ese es otro tema que no voy a abordar el día de hoy. Entonces, si las normas contables tienen un propósito diferente al tema de las normas tributarias, la pregunta es conocer cuál es ese propósito, para que de esa manera nosotros podamos diferenciar lo contable y lo tributario. O en todo caso, nosotros podemos afirmar en este momento de que se produce alguna semejanza dentro de estos conceptos. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tener muy presente. Veamos. ¿Cuál es el propósito de las normas contables? Las normas contables tenemos, ya hablé en un video anterior acerca de la caracterización de este tema. Nosotros podemos tener dentro de normas contables normas locales y también nosotros podemos tener normas internacionales de información financiera. Eso ya lo había comentado. Muchos de nosotros, cierto, aplicamos normas internacionales de información financiera. Pero hay que reconocer que también pueden darse normas locales que influyen en la información financiera. Ah, mira, qué curioso. Entonces la contabilidad trabaja con algunos estándares y esos estándares a nivel de normatividad afectan lo que es información financiera. Para ser más precisos, afectan lo que son estados financieros. ¿Ok? Perfecto. Es decir, cómo yo debo de presentar la situación financiera, los resultados, el tema de los flujos, cómo lo debo presentar, incluyendo sus revelaciones en notas. Perfecto. Eso es lo que percibe la norma contable. Mientras que la norma tributaria persigue algo. ¿Y cuál es la norma tributaria? La norma tributaria lo que persigue es justamente conseguir más recursos para el fisco. ¿Qué es lo que percibe? Persigue que el contribuyente dé o brinde recursos para el fisco. De allí que se produce un bluff publicitario, ¿no? La verdad, me he encontrado con muchos colegas, personas que organizan eventos y me dicen, señor, hablemos de la tributación y las NIF, me dicen. ¿Qué cosa? Hablemos de la tributación y las NIF. Mi estimado amigo, la tributación, si es que quieres ver desde el punto de vista de un sistema tributario, si es que quieres ver desde la clasificación, desde el punto de vista del código tributario,
Particularmente tendríamos que ubicar a qué te estás refiriendo. Por si acaso, las normas internacionales de información financiera, no se vincula a todos los tributos, mi estimado amigo. ¿Qué? No, no, claro. A ver, dime, ¿tú aplicas una NIF para trabajar el IGB? ¿Tú aplicas una NIF para trabajar el tema del impuesto predial? ¿Para el cálculo de un arbitrio? No. Entonces esa famosa frase tributación y NIF no hay, pues, mi estimado amigo. Ya, entonces la cambiamos, sí. Bueno, decimos, será pues entonces NIF impuesto a la renta. Ya podría ser, te digo, podría ser. El impuesto a la renta, básicamente a lo que obedece es la determinación de una renta, y esta renta va a servir para que nosotros podamos calcular, cuantificar este impuesto. Y la renta sale de la comparación de ingresos y gastos. Hasta ahí, perfecto. El problema es, ¿cuál es el criterio que nosotros tenemos que aplicar para reconocer ingresos y gastos desde un punto de vista tributario? Porque desde un punto de vista contable es otra cosa. Desde un punto de vista tributario, nosotros tenemos que aplicar algunas reglas para reconocer el ingreso y el gasto. La regla que nosotros tenemos que aplicar para los ingresos es el devengado. Eso está establecido en el artículo 57 de la ley del impuesto a la renta. Perfecto. El devengado, también por consecuencia de correlación, tiene que afectar al gasto. Y eso también está en el artículo 57. Perfecto. Pero alto. El devengado no es el único criterio para reconocer el gasto desde un punto de vista del impuesto a la renta. Y ahí me aplican el artículo 37, que la causalidad, que la razonabilidad, la proporcionalidad, que aparece la detracción, que aparece el tema de que no sea no habido, etc., etc., un montón de requisitos. Entonces ya empiezan algunas diferencias. Entonces, cuando yo quiero cotejar para efectos del impuesto a la renta, tengo que saber qué cosa es devengado. Y el devengado, dentro de rentas de tercera categoría, hasta el año 2018, estaba referido a normas contables. El enorme problema, mi estimado amigo, mi estimado colega, es de que cuando nosotros hablábamos de devengado contable, el devengado contable funciona de una manera bastante particular, porque el devengado contable, ahora sí lo puedo hablar tal cual como es, no apunta a recaudar más dinero o menos dinero para el fisco. No, el propósito es que nosotros brindemos información razonable, estados financieros razonables. De hecho, el devengado para efectos contables, regulado por norma internacional de contabilidad número 1, obedece a devengar los elementos de los estados financieros. Es decir, yo puedo devengar el activo, puedo devengar el pasivo, puedo devengar el patrimonio, puedo devengar el ingreso y puedo devengar el gasto. Devengo los elementos de estados financieros. Y eso no es novedad. Eso está desde hace más de 12 años. Eso está vigente hoy en día. Un contador tiene muy claro cuál es el devengado, qué criterios aplicar, definición y criterio de reconocimiento para poder reconocer un elemento del estado financiero. Pero en el tema tributario, para los ingresos aplico devengado. Ok. Entonces aplicaré normas contables. Ok. Pero y para los gastos, también puedo aplicar el devengado, pero me caen un montón de requisitos y restricciones. ¿Por qué? Porque resulta que no es lo mismo preparar información financiera, no es lo mismo preparar estados financieros que conseguir recursos para el fisco. Son dos cosas totalmente distintas. Es por eso que el Poder Ejecutivo ha emitido un decreto legislativo, que es el 1425, que establece las reglas del devengado para efectos tributarios.
Bien. Ahora, si nosotros entonces estamos hablando de NIF hasta el año 2018, porque el decreto legislativo 1425 va a entrar en vigencia recién en el 2019, la pregunta es si es que la administración tributaria, y eso amerita el presente video, me puede obligar a aplicar NIF. ¿Y saben por qué les comento esto? Lo he estado comentando en diferentes conferencias, charlas, llámese, lo he estado comentando muchas veces. Muchas veces. Y les comento cuál es el origen de esta situación. ¿Ya? ¿Cuál es el origen de esta situación? Resulta que alguna vez un auditor de la administración tributaria con respecto al sector construcción planteaba la siguiente interrogante. Me decía, dentro de la NIC número 11 se cita una serie de métodos para trabajar el grado de realización. La inspección, el avance y el método de los costos. Hay algo así. Creo que hay un método A, B y C, me dice. Sí, claro, por supuesto, el A, B y C. Ya. Si yo realizo una auditoría a un contribuyente y veo que efectivamente debe aplicar NIC 11 y veo que me aplica el método A, el de los costos, y arroja pérdida, y veo que el método B, digamos el de inspección, arroja utilidad, ¿ok? Entonces, estimado colega, ¿puedo yo obligar como auditor a un contribuyente a que aplique NIF? ¿A que aplique un tratamiento establecido en la NIF? Muy buena pregunta que amerita el presente video. Y la respuesta es no. La administración tributaria no puede obligarte a aplicar normas internacionales de información financiera. ¿Por qué? Porque del otro lado del contribuyente, con justa razón, tú, por ejemplo, a ti que venga un auditor y te diga, tú debes aplicar la NIC número 32, tú debes aplicar la NIC 39, tú debes aplicar la norma internacional de contabilidad número 23, tú debes aplicar la NIC número 13 para valor razonable. No, no te puedo decir eso. Porque inmediatamente tú agarras como contribuyente y le dices, un momento, señor de la administración tributaria, ¿en qué parte de la norma del impuesto a la renta me dice que yo debo aplicar una NIF? ¿En qué parte? ¿En qué parte me dice que debo aplicar una norma contable? ¿En qué parte me dice que aplique la NIC 32? A ver, dígame dónde dice que aplique, ¿en qué párrafo? ¿En qué párrafo me dice que debo aplicar NIC 11 o el método A, método B, método C? ¿En dónde me dice? Y la respuesta es que no existe esto. No existe esto. Entonces, al final, como decíamos con el auditor de la administración tributaria, lo que pasa es que si por un método te sale utilidad y por otro pérdida hipotéticamente, date cuenta que el que sale utilidad ahora al otro lado va a ser pérdida y al revés el que es pérdida y utilidad al final compensa, ¿no? Entonces es algo indiferente. Pero habrá algunas situaciones dentro de la norma del impuesto a la renta que sí me obliga a que yo aplique NIF o diga normas contables. Sí, por ejemplo, en el caso de costos posteriores. Como tú sabes, en el impuesto a la renta ya no se hablan acerca de mejoras. Ya no se hablan acerca de mejoras. Se hablan de costos posteriores. Y para trabajar este tema, sí tengo que ir a normas contables y al momento de trabajar normas contables, tengo que irme a la NIC número 16. Ahí sí. Pero el paso para construcción, ¿no? El artículo 63 que se utiliza para planeamiento fiscal en el caso de construcción, no, definitivamente no confundir con la metodología de la NIC 11. Y tanto así se da, entonces que uno se pregunta, ya desde el punto de vista de la administración tributaria, ¿cuál es el papel que debe tener con respecto a la NIF? Tengo otro colega, exalumno mío de la universidad, amigo, ya contador también ya de una empresa constructora que tiene inversionistas extranjeros, que es auditada todos los años por una Big Four, y bueno, que con toda la presión,
Y pues lógicamente este colega tiene que aplicar NIF, aplica NIF. Y resulta pues de que la administración tributaria de pronto encontraba la siguiente situación. Tu base de cálculo del IGB, es de 5 millones, por decir. Una cifra más alta puede ser, pero ya, tu base es 5 millones. Y tu base de renta es solamente 10.000. Lo estoy caricaturizando, digamos, ¿no? Y entonces dice, estimado contribuyente, ¿por qué hay esa diferencia? Y entonces viene el colega, dice, oye, ¿por qué tienes esa diferencia? Le dice el gerente. No, lo que pasa es que tengo que aplicar normas internacionales de información financiera. Y está bien, lo que es IGB, se aplica la norma del IGB, se aplica el reglamento de comprobantes de pago, pero para efectos de renta tengo que aplicar devengado y he aplicado pues el método de la NIC número 11, ¿ya? Y bajo este método pues me da reconocer el ingreso solamente 10.000. Ok. Vamos, corre donde la administración tributaria, va donde la administración tributaria, habla con el auditor y saca sus papeles de trabajo y explica efectivamente, yo he aplicado acá en NIC número 11, fíjese, aquí está mi presupuesto, aquí está mi costo incurrido, aquí está mi grado de realización, de esta manera con el ingreso presupuestado, llego yo al ingreso devengado. Y por eso llego a 10.000. Ah, ya, perfecto. Entonces, el auditor tributario, el auditor de la administración tributaria, al menos hasta este año 2018, está obligado a saber normas internacionales de información financiera para poder validar la actuación del contribuyente con respecto a la determinación de un devengamiento de un ingreso. Para evaluar, porque se supone que tú también sabes normas internacionales de información financiera, ¿no es cierto? Sí, yo lo sé. Entonces, esto tú tienes que tener en cuenta. Tú aplicas NIF, tienes que explicarlo a la administración tributaria y la administración tributaria tendrá que evaluar si lo has hecho bien o no. Para ello, el auditor tiene que estar capacitado. Lo más probable es que en algunos casos no esté capacitado, entonces te acepte, sí, es correcto, va bien, va bien. Pero si hay una persona que sí sabe NIF, lo más probable es que te va a decir, ah, no, alto, aquí cometiste un error, X, Y, Z. ¿No? Eso es lo que puede pasar. Entonces, no hay una acción desde un punto de vista, una posición activa por parte de un auditor es una de obligarte, pero sí tener el conocimiento para evaluar el tema. Sí tener el conocimiento para evaluar el tema. Eso es muy importante, ¿ya? Hay que tener en consideración eso. Por otro lado, el decreto legislativo 1425, con todo lo que viene de vengado, eso que te digo en mi conce, sí, eso hay que explicar. Porque ya se ha incorporado entre un artículo 57, el grado de realización, el tema de la inspección, el tema de los costos y todo lo demás, y el costo de servicio también. Ya está eso que teníamos nosotros en una versión original de una NIC 11 o una versión original de una NIC 18, ya está incorporado en el artículo 57. Pero ya dejó de ser NIC 11, ya dejó de ser NIC 18. Ahora es artículo 57. Y entonces eso sí es evaluado por la administración tributaria y eso es lo que yo tengo que hacer. Hay que tener mucho cuidado con las nuevas reglas de devengado que nos plantea la administración tributaria. Hay que tener mucho cuidado y hacer énfasis en la gestión de costos. Ya está dentro del decreto legislativo 1425, dentro del numeral 2, que se refiere a servicios, la definición de costo de servicio. Muchas empresas de servicio no saben determinar costo de servicio. Ese es un reto que tú tienes que tener porque la administración tributaria va a empezar a fiscalizar esto. Las herramientas ya están dadas. Probablemente tú digas, yo no llevo registro de costos. Esto es lo mismo, no lo lleves el registro de costos. Pero en un requerimiento te podrían solicitar los formatos de registro de costos. No te confíes. Le ha pasado, por ejemplo, con el tema de libros electrónicos, a algunas auditorías, algunos contribuyentes les piden la información en formato TXT del año 2011, del año 2012. Entonces, oye, pero los libros electrónicos empezaron a partir de 2013. Sí, pero te puede pedir un formato de esos años y tienes que prepararlo para responder al requerimiento de la auditoría y que empiece el cómputo, porque tú quieres librarte de la auditoría, ¿no? Así que cuanto más atiendes al requerimiento, empieza el cómputo. ¿Para qué? Para efectos de que termine el plazo de un año, si es que se trata de una auditoría, una fiscalización de tipo integral. Hay que tener cuidado con eso entonces. ¿Ya? Muy bien, amigos. Ha sido un gusto poder compartir con todos ustedes. Los invito, por si acaso, estamos la próxima semana, los lunes y jueves, con el programa de actualización en contabilidad de costos, enfoque contable y tributario.
¿ya? Así que para mayor información pueden escribirnos al correo eventos@perugestion.org o si no, pueden revisar en www.perugestion.org. ¿Ok? Muy bien, amigos, espero que estos tips les hayan sido de utilidad y nos estamos viendo para más adelante. Muchas gracias por su atención.